algún problema con algo, audio o ir viendo cuando pasen las diapos. Vamos a ver lo que es potencial de reposo. La clase que viene les tocaría lo que es potencial de acción y mitocondria. Algo de todo esto ustedes ya saben, porque seguramente lo han visto en otras materias. Voy a entrar. Ahí. Bueno. Y bueno, ¿cómo es que se genera este potencial de reposo? O sea, todas las células tienen, ¿sí? Una diferencia de carga eléctrica, ¿sí? A través de estas membranas, de su membrana, y esto está debido a los iones difusibles, ¿sí? ¿Se acuerdan que estos iones podían atravesar la membrana, pero a veces tenían algunos elementos que lo ayudaban también a atravesar, ¿sí? O a favor de su gradiente o en contra de su gradiente. Y bueno, y esta diferencia a ambos lados de la membrana van a dar como resultado esta diferencia de potencial que en el caso de la parte que vamos a ver hoy es cuando es un potencial de reposo. ¿Sí? Entonces, esperen que quise pasar la diapositiva, a ver ahora. Este potencial de membrana en reposo, ¿se acuerdan que esto es un poco repaso? Siempre les decimos que las clases acá se van sumando, ¿sí? No es que cada clase es individual, sino que todo va sumando a la materia. Y nosotros sabemos que los iones pueden estar en equilibrio o no, ¿sí? Con el potencial de membrana. ¿Y cómo sabíamos que estaban en equilibrio o no? A partir de la ecuación de Nernst, ¿sí? Que es esta de acá abajo, que ustedes ya la vieron, y que es con la que nosotros sacamos el potencial de cada ion, ¿sí? Y vemos si se encuentran o no en equilibrio. ¿Cómo nosotros podemos ver la diferencia de potencial? Esto, bueno, se puede hacer un registro a partir de unos electrodos, en el cual uno es el electrodo de referencia que se va a encontrar en la solución que rodea a la célula en la cual yo quiero saber su potencial de membrana, y el otro electrodo va a ser el de registro, que va a ser el que se va a introducir dentro de la membrana. Y lo que yo puedo obtener es esta diferencia de potencial. Yo en realidad no sé cuál es el potencial interno y el externo de la membrana, sino lo que yo voy a hacer es una diferencia de potencial tomando como cero mi electrodo de referencia, ¿sí? Entonces voy a sacar esta diferencia de potencial, pero en realidad yo no sé bien cuál es el potencial fuera de la membrana internamente de la célula, ¿sí? Del otro lado. Entonces, lo único que yo siempre voy a tener en general es lo que voy a obtener es esta diferencia de potencial. A nivel de las neuronas, esta diferencia de potencial es de menos 70 milivoltios, ¿sí? Del músculo cardíaco, menos 80, músculo esquelético, menos 80. Estas, como pueden ver, son bastante similares. El músculo liso, menos 55 milivoltios, y el glóbulo rojo, menos 11 milivoltios. Cuando yo no estoy tomando un registro, el electrodo de referencia me va a dar un 0 milivoltios, o sea, tengo una diferencia. Cuando ingreso el electrodo, ahí voy a obtener este potencial de reposo que va a ser esta diferencia entre este 0 milivoltios, que es mi electrodo de referencia, y el potencial que yo encuentro dentro de la célula. Entonces, ¿cómo se está generando? Recién veíamos la génesis, ¿sí? ¿Y cómo se generaba esto? Entonces, por los gradientes electroquímicos, ¿sí? De sodio y potasio a través de la membrana plasmática, ustedes saben que son parte de los iones más importantes. ¿Por qué no está el cloruro acá? ¿Alguien me lo sabe decir? Miren que siempre el sodio, potasio y cloruro son los tres que pasan por un lado, pasan por el otro,
¿Por qué en este caso no estoy tomando en cuenta el cloruro? El cloruro se encuentra en general en la mayoría de las células en equilibrio. Por eso no me genera este gradiente a través de la membrana. No es parte de esta gema. Bueno, hay una permeabilidad, como decíamos, relativa a estos iones, y por eso nosotros necesitamos de otros elementos que nos ayuden a generar esta diferencia de potencial, y para lo cual está la actividad de la sodio-potasio TPasa, en el caso justamente de estos dos iones. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que hace la sodio-potasio TPasa? Ya para esta altura lo deberían saber, díganme. ¿Qué es y qué hace? ¿Qué es la sodio? Porque yo acá digo la actividad de la sodio-potasio TPasa, pero ¿qué es la sodio-potasio TPasa? Es una bomba que muy bien, es hacer un intercambio. No recuerdo bien exactamente cuántos iones salen para el líquido extracelular y cuántos ingresan. Muy bien, la estequiometría no te acuerdas. Pero vos sabés que algo hace. ¿Y qué es lo que hace esta bomba? ¿Lo lleva a favor o en contra de su gradiente? ¿Cómo? En contra. Bien. Y que entonces para generar esto, para poder funcionar en contra del gradiente, ¿qué es lo que va a necesitar? ATP. ATP. El consumo de ATP, ¿sí? Obtener energía de algún lado, y lo consigue a partir del ATP, ¿sí? Muy bien, chicos. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que contribuyen a este potencial de reposo más importante? El potencial Z. El potencial Z es esa diferencia de cargas que hay en el líquido extracelular, y cuanto más grande es el potencial Z, ¿sí?, más estable va a ser, ¿sí? Son estas cargas de la superficie de la membrana que me van a generar esta repulsión de cargas eléctricas iguales, y esto me va a dar una cierta estabilidad. El potencial Donan. ¿Qué era el potencial Donan? ¿Qué era el equilibrio Donan? A ver si se acuerdan. Lo tienen que haber estudiado para el primer examen, así que, porque estaba en difusión esto, para ubicarlos en tu clase. ¿Alguien más o menos lo puede decir? ¿Quién generaba este equilibrio Donan? ¿Nada? El equilibrio Donan estaba dado por los elementos que tienen carga pero que no son permeables, que la membrana no es permeable, ¿sí? Entonces me va a generar esta diferencia de carga que va a entrar en un equilibrio con ¿quiénes? ¿Quiénes van a llegar al equilibrio? Los iones difusibles, ¿sí? Entonces va a tener que entrar en un equilibrio para compensar las cargas que yo tenga, internas o externas, que no vayan a pasar de un lado al otro de la membrana, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Eso ténganlo en cuenta, porque es importante. Bueno, la permeabilidad diferencial de los iones, que eso, quienes nos ayudaban mucho, y acá están dibujados, son los canales, ¿sí? Que se acuerdan que, ¿cuál es la diferencia entre un canal, ¿sí?, y un transportador? Básicamente, ¿qué es lo que va a pasar con uno y con otro? En un canal van a pasar borbotones de iones, en cambio el transportador va a transportar estequiométricamente, transporta uno para un lado y uno para el otro, dos para el mismo lado, ¿sí? Como las bombas, nada más que las bombas, ¿cómo transportan? En contra del gradiente, no hay nadie que le genere la fuerza impulsora, ninguno de los elementos que transporta le genera la fuerza impulsora, va a necesitar ese cambio, ese gasto de energía, ¿sí? O sea, no le alcanza con el paso de los iones para generar la fuerza impulsora para ese transporte. Entonces, la energía, las bombas la obtienen del consumo de ATP.
En cambio, los transportadores, alguno de los elementos va a ser a favor de su gradiente electroquímico y ese va a ser el que va a aportar la fuerza impulsora, la energía necesaria para que ocurra este evento de transporte de estos iones o sustancias, ¿sí? Porque puede ser, por ejemplo, no sé, sacarosa, glucosa. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con... Esto es todo repaso, chicos, ¿eh? ¿Qué pasaba con nuestra membrana? ¿Sí? Había una diferencia potencial entre la carga externa y interna, y esto funcionaba como un capacitor, nuestra membrana, ¿sí? Entonces, lo que generaba era distintos, observen acá los grafiquitos, ¿sí? De lo que sería la gráfica de una pila, y se nos generan, de acuerdo a las distintas capas de esta membrana, que es una capa lipídica, fosfolipídica, se nos van a generar capacitores, ¿sí? Y que a la vez van a tener unas distintas conductancias, ¿sí? Va a haber capacitancias y conductancias en esta membrana. Y tenemos, por un lado, la región polar, ¿sí? De las cabezas polares, ¿sí? De nuestros fosfolípidos, y por el otro lado tenemos la región hidrofóbica en esta membrana, ¿sí? Y esto nos va a ir dando distintas capacitancias y distintas conductancias en las distintas zonas de nuestra membrana. Y se acuerdan que teníamos cargas fijas en la parte interna y la parte externa de nuestra membrana. ¿Qué era lo que pasaba en la parte interna? Teníamos mayor cantidad de ¿qué tipo de cargas? A nivel de la superficie de la membrana, les hablo, no dentro de la célula, porque dentro de la célula puede pasar todo. Pero a nivel de las superficies de la membrana, carga interna y externa. ¿Qué había? ¿Más cargas qué? ¿Positivas o negativas? Chicos, estudien porque vamos al horno, si no, ¿eh? Cargas negativas, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Qué tipo de cargas tienen, qué mayor cantidad de cargas tienen en la carga interna o externa de la membrana celular? Negativas tienen internamente, ¿sí? Mayor cantidad de cargas negativas. Observen en este gráfico que acá hay muchas cargas negativas, que acá hay poquitas, ¿sí? En el exterior celular y el interior celular. ¿Y a cómo se generaba esto? ¿Qué había dentro de la célula? ¿Había elementos de qué tipo? Positivos. ¿Cómo? Electronegativos, profe, habían iones electronegativos. Más que iones, había proteínas, ¿se acuerdan? Que tenían una carga negativa y que no eran difusibles por la membrana. Y esto me generaba una diferencia, ¿sí? Que después estaba equilibrado con el equilibrio Donald. Y esto también está dado por el pH. El pH interno de la célula, ¿se acuerdan de cuánto era? Si lo leen acá, tienen el exterior. 7,4. 7,4 es el del exterior. Y el del interior es 7,2. ¿Sí? Un pH, ¿sí? Esto hace que haya una diferencia de pH interno y externo que me va a generar, ¿sí? Esta diferencia de carga electronegativa, esta diferencia de potencial, y que va a hacer, ¿sí? Que haya un decaimiento muy grande de esta diferencia de potencial en la parte interna de la célula, ¿sí? Esto, bueno, ténganlo en cuenta y repásenlo porque esto lo vieron, ¿sí? Entonces, el potencial de membrana en reposo va a tener una cierta carga, ¿sí? Y
lo que va a suceder es que va a haber con pequeños cambios, ¿sí?, de concentraciones iónicas, como pueden ver acá, de 100 milimolar a 99,9 milimolar, ¿sí?, va a haber grandes cambios de potencial en la membrana, ¿sí? Y esto es sumamente importante porque así es como nosotros vamos a tener esta diferencia potencial, que es muy sensible, que va a hacer que nuestra membrana mantenga este intercambio de iones, ¿sí?, y que en algún momento se pueda generar el potencial de acción en las membranas excitables, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la preferencia de permeabilidad de iones? ¿Sí? Nosotros siempre estamos hablando del ion sodio, ¿sí? Hablamos del ion sodio, ¿por qué? Porque en los transportadores, por ejemplo, el sodio siempre es el que nos da la fuerza, ¿sí? La fuerza impulsora, acuérdense que cuando vimos transportadores, siempre en general es el sodio el que da la fuerza impulsora, ¿sí? En este caso estamos hablando de canales, y los canales de potasio son los que se encuentran abiertos en reposo y hacen que salga un montón de potasio. Acuérdense que las concentraciones, como pueden ver en esta gráfica, ¿sí?, de el potasio era el que estaba en gran proporción interna, ¿sí?, en la parte interna de la célula. Y había poca cantidad en la parte externa. Entonces, cuando se abren esos canales, los canales, acuérdense que la difusión esto es todo repaso, chicos. La difusión es a favor de su gradiente electroquímico, entonces el potasio va a salir por estos canales, y estos son los canales que se mantienen en general abiertos en potencial de reposo, en el reposo. Entonces, observen acá, que si vieron que les decía que hay una electronegatividad en la parte interna de la membrana, y está dada por estos iones también, ¿sí? Y además están saliendo cargas positivas, que son los potasios, ¿sí? Y acuérdense que las concentraciones grandes de sodio y de cloruro estaban en la cara externa, en la parte externa de la célula, ¿sí? El potasio es el que está siempre en grandes cantidades dentro de la célula, y es el que tiende a salir por los canales, porque es a favor de su gradiente, ¿sí? Y esto también ya lo vieron, lo que es la parte de la electricidad y el circuito equivalente en la membrana celular. Y ustedes observen qué es lo que hace el canal. Esto es un canalito, ¿sí?, dibujado. ¿Y qué es esto cuando nosotros dibujamos este alambrecito todo en zigzag? ¿Sería qué? La resistencia. Sería la resistencia. ¿Y la inversa de la resistencia quién es? ¿La conductancia? La conductancia, muy bien, ¿sí? Así que, si está abierto el canal, en realidad lo que nos da es la conductancia. Y en el caso del potasio, que decimos que los canales están en general abiertos, lo que graficamos en el circuito equivalente en esa zona es la conductancia al ion potasio, ¿sí? Y este gráfico, que también lo vieron, ¿por qué no pasaba por el cero? Porque está dado por qué este gráfico. ¿Por qué no pasa por el cero esta pendiente, esta recta? ¿Se acuerdan? Esto es todo repaso, chicos. Sí, está bien que esta parte todavía no la estudiaron, porque no la tuvieron. Sí, parte de esto sí se lo toman. Bueno, esto es porque depende, ¿sí?, del potencial electroquímico, ¿sí? El potencial electroquímico del potasio está influyendo en el movimiento de este ion, ¿sí? Entonces, por eso está pendiente, pasaba por este punto y no pasaba por el cero. Esto ya lo vieron en otro práctico con Ariel. Bueno, entonces, importante que
Los iones que participan del potencial de reposo son todos estos, pero la mayoría de los de potasio están abiertos, ¿sí? En cambio, en reposo, la mayoría de los de sodio están cerrados. Ustedes ya vieron lo que es potencial de acción, lo vieron en alguna de las materias. Neuro. ¿Vieron neuro ustedes ya? Sí, ¿Neuroficio? Sí. ¿Alguien que conteste? Sí, profe. Sí, bueno. ¿Se acuerdan el neuroficio? El potencial de acción, a grosso modo lo van a ver todo eso en la clase que viene, dependía de qué, de la entrada de sodio, ¿sí? ¿Se disparaba por entrada de sodio o no? ¿Sí? Eso quizás lo tienen por ahí. Bueno, por eso en el potencial de reposo están cerrados estos canales, ¿sí? Si se abren, ahí vamos a tener un cambio de carga de un lado y del otro de la membrana, y eso va a generar el potencial de acción, pero eso lo van a ver la clase que viene. En el caso del potencial de reposo, lo que les tiene que quedar en claro que los que están abiertos en gran cantidad, en su mayoría, son los canales de potasio. Y el potasio está saliendo, ¿sí? A favor de su gradiente, porque es un canal. Los canales siempre son a favor de su gradiente. Se los repito para repaso. Bien. Entonces, acá tienen graficados, en cada uno de estos gráficos, son los distintos canales, ¿sí? El canal de potasio, el canal de sodio, el canal de cloruro. Observen que en el canal de sodio, ¿sí? Va, ¿sí? Al revés, está al revés, ¿sí? La carga la pusieron al revés. Entonces, el recorrido que hacen es contrario, en el caso del sodio, a lo que es cloruro y potasio. Esto sería la gráfica de cada uno de los canales, ¿sí? Y lo que pasa a nivel de la membrana, ¿sí? Con respecto a la concentración de potasio, es, si nosotros hacemos la ecuación de NER para el potasio, para el potencial de equilibrio de potasio, vamos a tener esta gráfica recta. Si nosotros hacemos la ecuación de Goldman, en donde vemos cuál es la relación que hay de permeabilidad de sodio y potasio, ¿sí? ¿Se acuerdan de la ecuación de Goldman? La vieron ya, ¿no es cierto? ¿La vieron con Ariel? Los dudas la vamos a ver. Bueno, lo que nos va a hacer la ecuación de Goldman es relacionarnos las distintas permeabilidades a los distintos iones, ¿sí? Y de esto nos va a terminar sacando el potencial de membrana. Como acá estamos relacionando las distintas permeabilidades, vamos a ver que no es una ecuación, no es una recta, ¿sí? No es algo directo, va a depender de esta permeabilidad, de este dato de permeabilidad que me va a, en realidad, a dar la realidad de lo que pasa en la membrana. Entonces, en la ecuación de Goldman, lo que está acá es el potencial de equilibrio de la membrana, y viendo todas las ecuaciones, lo que hace es relacionarme las concentraciones internas y externas de estos tres iones que para nosotros son importantes: el potasio, el sodio y el cloruro. El caso del cloruro se encuentra prácticamente en equilibrio, ¿sí? Con la membrana, por eso podemos descartarlo en algunos casos. En el caso del sodio y el potasio, no se encuentran en equilibrio, y hay una relación de permeabilidad de estos iones, tanto del sodio como del cloruro, con respecto al potasio. ¿Y por qué los dos están en relación a la permeabilidad de potasio? Porque la permeabilidad de potasio en realidad es el que me va a determinar, ¿sí?, el potencial de reposo, porque hay mucha cantidad de canales de potasio con respecto a lo que hay de canales de sodio y de cloruro. Observen que la permeabilidad del potasio es 1, ¿sí?, porque obviamente estoy relacionando los mismos canales. En el caso del sodio es 0,05 la relación,
y la permeabilidad del cloruro es 0,2, ¿sí? Con respecto al potasio. Así que, obviamente, que están mucho más abiertos los canales de potasio. Y esto me va a terminar dando un potencial de membrana de aproximadamente 72,4 milímetros. Entonces, vamos a ver que hay una permeabilidad relativa de cada ion, ¿sí? Relativa a el potasio. Entonces, el potencial la permeabilidad del sodio en relación a la permeabilidad del potasio puede ser, acá tienen varios valores, y acá me da la gráfica de la ecuación de Goldman de acuerdo a esta relación de permeabilidades, ¿sí? Entonces, si la relación es 0,2, me va a dar que el potencial de membrana va a ser de menos 40. Si es de 0,1, me da casi menos 60. Si es de 0,05, ¿sí? Acá que dice 0,05, le faltaría el otro 0 adelante. Eso en física se usa bastante, no colocar el 0 por delante del punto. Pero esto sería como un 0,05. Me da cercano a menos 70 milivoltios, que esa es la relación del sodio con el potasio, y acuérdense que esto es prácticamente el potencial de membrana en reposo, y cuando esto cambia, ¿sí? Y se hace más electropositivo, es cuando se dispara el potencial de acción, ¿sí? ¿Qué es cuando? Cuando se abre los canales de sodio y entonces la permeabilidad del sodio aumenta, y esta relación sodio-potasio va a variar, ¿sí? Si yo tengo un número mayor permeabilidad al sodio, es mayor mi número, para después dividirlo por la permeabilidad del potasio, obviamente que ese número va a ser mayor, y se me va a ir acercando, ¿sí? Al potencial de membrana en el cual se me va a disparar el potencial de acción. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Hay una relación entre la permeabilidad del sodio y el potasio. En el potencial de reposo estaríamos acá, más o menos. Sí, profe. Espero que sí. Podemos tener una relación 0,01 y una relación 0,001, y observen cómo el potencial de membrana va haciéndose cada vez más electronegativo, ¿sí? Entonces, esto lo que me está dando es que hay una relación, ¿sí? De estas permeabilidades en la cual, de acuerdo a esta relación, va a ser el potencial de membrana que yo voy a tener. ¿Y cómo yo voy a sostener esto? Porque, ¿qué pasa? Si empieza a salir potasio, en algún momento entraríamos en lo que se llamaría el equilibrio, y nosotros sabemos que en equilibrio no podemos estar, que podemos estar en estado estacionario, pero no en equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿quién va a mantener ese estado estacionario? O sea, ¿quién va a reingresar estos potasios que salen por el canal? Salen un montón, y va a haber un montón de bombas, ¿sí? Que van a gastar energía, como la sodio-potasio TPasa, que va a ir ingresando, ¿sí? Estos potasios, y va a ir sacando sodios, ¿sí? ¿Y quién va a estar generando esto? El consumo de ATP, ¿sí? Acá tienen la gráfica de lo que sería la bomba y cómo es la estequiometría. La estequiometría es, entran 2 potasios y salen 3 sodios, ¿sí? Y esto nos estaría ayudando a que siga manteniéndose esa relación de permeabilidad del potasio y el sodio. Otro intercambiador es el sodio-calcio, que está mucho en el músculo cardíaco, ¿sí? ¿Se acuerdan que el calcio aparece mucho a nivel cardíaco, ¿sí?
Y lo que va a generar es la salida de 2 calcios por la entrada de 3 sodios. Y se va a generar, ustedes saben que el músculo cardíaco es uno de los músculos excitables, y esto se va a disparar cuando haya un cambio también en la entrada de sodio, ¿sí?, a la célula, y después también va a haber una relación con el calcio y luego con el potasio. En este caso, en el potencial de acción que se va a generar a nivel del músculo cardíaco, van a tener estos 3 iones que van a estar protagonizando este evento. En cambio, a nivel del músculo esquelético, el calcio no interviene, ¿sí? Y eso, bueno, lo van a ver bien en la clase que viene. Pero, en este caso, el intercambiador que va a estar involucrado en este potencial de reposo va a ser, en el músculo cardíaco, va a ser el sodio-calcio, porque el calcio interviene en el potencial de acción del músculo cardíaco, ¿sí? No así en el músculo esquelético. Hola, Nicolás. Bueno. Entonces, ¿cómo contribuye esta bomba sodio-potasio? ¿Sí? Va a depender de la condición, si hay baja concentración de sodio intracelular o si hay alta concentración de sodio intracelular. Entonces, lo que va a suceder es que en uno de los casos va a estar más activado y en el otro no, ¿sí? Siempre están en funcionamiento todos estos elementos, pero va a haber más cantidad activo o menos cantidad activo de acuerdo a qué es lo que pasa con los iones dentro y fuera de la célula, ¿sí? Bueno, la clase es corta pero complicada, creo yo. Vamos a hacer los prácticos, los ejercicios, y es muy probable que muchas de estas cosas se les aclare más cuando vean la parte de potencial de acción, que es como que van a ver bien las diferencias entre potencial de reposo y potencial de acción, ¿sí? Pero vamos a ver, por acá, voy a dejar de presentar, y vamos a, tengo que abrir la otra clase, abrir el práctico, ejercicios, y quizás algunas cositas que me aclaren un poquito más. Entonces, muy bien. Acá tenemos, empieza en el ejercicio 5 porque lo anterior era lo que vieron la clase pasada, del canal. El ejercicio 5 dice que partiendo de la ley de Ohm aplicada a una membrana celular con un potencial de membrana en reposo estable en el tiempo y que está representado por el siguiente circuito equivalente, que es el que vimos hoy, ¿sí? Considerando los datos de potencial de equilibrio de sodio, potasio y cloruro y sus respectivas conductancias, identifica las baterías, o sea, cada uno de estas zonas, para los distintos iones, indicando el sentido respectivo de cada corriente, ¿sí? Esto me estaría dando en cada canal. Calcula el potencial de membrana en milivoltios e identifica cuáles son los potenciales intra y extracelulares. Los datos a identificar son estos. Las baterías darían este potencial. Y las concentraciones de cada ion serían estas, y tendríamos que decir cuál es la intra y cuál es la extra. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de sí? Si las de sodio son 135 y 16,5, la extra va a ser la de 135, porque acuérdense que había mayor cantidad externo que interno, y 16,5 la interna. El potasio es lo contrario, ¿sí? 106,7 sería la interna y 6 milimolar la externa. Y el cloruro igual que el sodio, ¿sí? 150
externa y 16,6 milimolar interna. Vamos a ver cómo calculamos el potencial de membrana utilizando la ecuación de Goldman. Como habíamos visto, esta era la ecuación de Goldman y acá me daba la relación que hay del cloruro, ¿sí? Y la relación que hay del sodio y el potasio. El potasio, ¿por qué no tiene la relación de permeabilidad? Porque la permeabilidad del potasio era 1 en total, ¿sí? La relación, porque obviamente es el mismo valor arriba y abajo. Entonces, permeabilidad relativa del ion X, el que sea, ¿sí? Sodio o cloruro, concentración intracelular de cada uno, lo que es la concentración en I, y la concentración pone en la concentración extracelular. Y lo que vamos a observar acá, EM significa potencial de membrana, que pueden verlo, estas son todas las equivalencias que tiene, y esto es cómo nosotros hacemos esa diferencia de potencial, ¿sí? Que siempre es interno menos externo. Y en general lo planteamos así, por convención, y sería electronegativo interno, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, reemplazando con los valores que vimos antes, ¿sí? Nos daría, recuerdan que habíamos visto que la permeabilidad del cloruro era 0,2, la del sodio era 0,05, la del potasio era 1, por eso acá no hay eso. Y entonces, obteniendo toda esta ecuación, nos va a dar el potencial de membrana de menos 58,93 milivoltios, ¿sí? Que sería casi menos 60 milivoltios, que es lo que usamos en general. Esto a 37 grados. Esto suponiendo, como dice, que las permeabilidades son las que vimos en la clase teórica, ¿cierto? Si tienen alguna duda, me frenan, ¿ok? Sí, profe. Bien. Entonces, el potencial de equilibrio de las baterías, uno era 55 milivoltios, otro era menos 75 y otro era menos 60 milivoltios. Como siempre hacemos I menos E, ¿sí? El de sodio nos da 55 milivoltios positivo, el de potasio nos da menos 75 milivoltios negativo, y el de cloruro nos da menos 69 milivoltios negativo. Este negativo, ¿por qué? Porque el ion es electronegativo y en el caso del potasio porque va en contra del gradiente, va hacia el exterior, su camino es contrario, ¿sí? Por eso nos dan estos signos y estos valores. Acá se les explica cómo los pueden obtener, ¿sí? Se pueden obtener con las concentraciones de los iones, ¿sí? Como tenían hoy, que figuran en el enunciado y con la ecuación de Nernst. A 25 grados centígrados serían estos los datos, ¿sí? Y ahí van a obtener, ¿sí? Este valor. En el cloruro, ¿por qué les daba el negativo? Porque el Z es negativo. Y en el caso del potasio, porque las concentraciones van al revés, ¿sí? El final es externa. O sería al revés, el valor, ¿sí? Entonces, de esta manera ustedes podrían decir cuál era, ¿sí? El valor de la batería de cada uno de los iones. ¿Está bien? ¿Me entienden? Recuerdan que esto era dato y como ustedes decían que cada uno pertenecía, lo podían sacar o por lógica, sabiendo que 55 va a tener que ver con sodio positivo, y estos dos que eran negativos, sabíamos que el cloruro era cercano al potencial de reposo en general de todas las células, entonces menos 69, y el otro va a ser el del potasio. Eso sería la lógica general.
Pero si no, ustedes haciendo esta ecuación, la ecuación de NERF a 25 grados, tendrían que obtener estos datos, ¿sí? Y así pueden justificar por qué cada batería tiene ese valor. Muy bien, bueno, acá está el ejemplo. Fácil. Y ahí. Bueno. Muy bien. Ahora, teníamos este gráfico y entonces teníamos que decir cuál era cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, el del sodio... Puede devolver la anterior diapositiva. La anterior. Han reemplazado los valores por las concentraciones que nos habían dado en el enunciado, ¿sí? Así se lo hace para cada... Claro, para cada ion haces esto, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Y ahí vas a obtener los valores. Ten en cuenta el Z, ¿sí? En el caso del sodio es 1 más, en el caso del cloruro es 1 menos, ¿sí? Que eso te va a variar el signo en los 60 milivoltios, ojo con eso. Muy bien, bueno. Y acá me doy cuenta que este es al revés porque el sodio es el que me da electropositivo, ¿sí? Y en el caso del potasio y del cloruro son electronegativos. Para encontrar el sentido de la corriente, esto ya lo hicieron supuestamente 1000 veces, ¿sí? Yo saco el potencial electroquímico de mi elemento, ¿sí? De estos iones voy a sacar el potencial electroquímico, porque hay tanto una diferencia de concentración, que va a ser esta parte de acá, como una diferencia de carga, que va a ser esta parte de acá, ¿sí? ¿Está bien? O sea, son elementos que tienen carga. Entonces, yo voy a obtener el potencial electroquímico de cada uno de ellos haciendo esta ecuación, ¿sí? Y esto es repaso, chicos, temperatura absoluta, en Kelvin, la constante de los gases, ¿sí? La concentración intra sobre la extra, porque hago intra menos extra, ¿sí? Esto, si estoy haciendo final menos inicial, ¿sí? Siempre hago final menos inicial. Entonces, si yo considero que el final es interno, si esto, por ejemplo, lo planteo para el sodio, sería así. Si yo lo planteo para el potasio, sería externo menos interno, porque el final del potasio es en el exterior. Y si hago eso, acuérdense que doy vuelta la diferencia de potencial eléctrico de la membrana, ¿sí? Si yo pongo externo menos interno, acá pongo concentración externa dividida concentración interna, y acá el valor que yo tengo de la diferencia de potencial de membrana, le cambio el signo, ¿sí? Si era menos 70 milivoltios, que es lo que en general utilizamos, pongo más 70 milivoltios, ¿sí? Porque el potasio sale y su final es externo, entonces final menos inicial. ¿Se entiende eso? Les estoy dando todo un repaso, esto es más repaso que otra cosa. Que todo esto nos aporta el potencial de reposo, pero tengan en cuenta que todo esto viene desde todas las clases que vienen viendo desde el principio de año, desde el principio de la materia, perdón. ¿Está bien? Esto lo manejan ya. ¿Estamos bien? Sí, sí, ¿Sí? Acá este Z, ¿en qué caso le pondría un negativo ahí? Y hablaría de qué ion. el cloruro. El cloruro, exactamente. O sea, no se olviden de eso, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de un ion, ¿sí? Y nosotros estamos hablando de por ejemplo, de una bomba, yo tengo que poner acá además la estequiometría, tengo que a esto multiplicarlo después del resultado por la cantidad de iones que entraron o que salieron, ¿sí? De cada elemento que mueve ese transportador o esa bomba. ¿Está bien? Acuérdense eso. Sí. Se olviden. Después hacen esos líos y vamos muertos. Bien, acá tienen los valores de cada uno de las partes de la ecuación.
acuérdense esto, ¿sí? El delta phi, ¿sí? Que a ustedes se los dan en milivoltios y ustedes lo tienen que pasar a voltios, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Porque si Sí. no, no lo pueden, no lo pueden, Trabajar con Coulomb. claro, ¿sí? No pueden reemplazar el Coulomb voltios por el Joule, ¿sí? Y otra de las cosas, que eso lo vi en los exámenes, no se olviden de poner los moles abajo, porque siempre es por mol todo esto. Ustedes se olvidan de las unidades, y no se olviden de las unidades, porque yo no le hice mucho caso a eso, digamos, pero sé de docentes que si no ponen las unidades les considera cero el trabajo, toda la ecuación se la consideran cero, no le ponen las unidades. Así que ojo con eso. Entonces dice que para el sodio les da estos joules, ¿sí? Les da menos 11.000, que en general lo pasamos a kilojoules para que me dé 11,2 o 21, podría ser 11,21 kilojoules, ¿sí? Y yo consideré interno menos externo, ¿sí? O sea que lo consideré que mi final era interno, ¿sí? Me dio electronegativo y entonces, ¿yo qué digo? ¿Cómo es la Es corriente? espontáneo. Es espontáneo porque da negativo. ¿Y es espontáneo cómo? De externo hacia interno, porque mi final es el interno, ¿sí? ¿Eso lo entienden todos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí, después hacer una lío. Porque Bueno, el sodio va en ese sentido, ¿no? el sodio va en ese sentido, exactamente. Y es espontáneo, por eso va. Y es espontáneo. Sigue como el mismo sentido. Exactamente. Ah, gracias. Entonces, acá, si ustedes, por ejemplo, no se acuerdan, supongamos que no se acuerdan, que el potasio va del interior hacia el exterior, y ustedes hacen la cuenta interno menos externo, lo que les va a pasar es que les va a dar positivo, ¿ven? Ustedes siempre hacen interno menos externo, les va a dar un valor positivo. Entonces, ¿vos qué decís? No es el final el interno, porque esto es no espontáneo, porque no me dio negativo, ¿sí? ¿Está Sí. bien? Sí, Entonces, ¿qué hago? Ah, si así es no espontáneo, quiere decir que esto es al revés, ¿sí? Va de adentro, su final es externo. Va al revés, por eso acá dice intra a extra. ¿Lo entienden? pero sería no espontáneo eso. En este caso, así sería no espontáneo, Ujú. considerando final interno, ¿sí? Por eso acá que les dice al revés, que el final es externo. ¿Ven que está al revés que el resto? Ah, sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces cuando a mí me da este valor, yo digo, ah, entonces el desplazamiento es al revés que como está planteado acá. El final no es interno, el final es externo. Entonces es intra a extra. Esto no es mayor, esto es una flecha, ¿eh? Esto trata de ser una flecha. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bien, entonces acá le pongo cómo es que se dirigen en forma espontánea. ¿Sí? Bien. Y lo que asumimos para poner estos valores, ¿sí?, es que a mayor permeabilidad va a haber mayor conductancia. Y eso sería lógico, ¿no es cierto? Porque sabemos que la conductancia está dada por los canales abiertos. Si los canales están cerrados son las resistencias, pero con los canales abiertos es la conductancia. Y el que más conductancia tenía, ¿quién era? En realidad, el que más canales abiertos había para el potencial de reposo. El potasio. El potasio, entonces, menos 75 milivoltios es para el potasio, ¿sí? Y
sabemos que el sodio va en contrario, entonces su potencial es positivo. Le sacábamos nada. Bueno, el ejercicio 6 tiene que ver con la ecuación de Goldman, ¿sí? Dice, interpreta el siguiente gráfico y utilízalo para aproximar el valor del potencial de membrana de una célula que en una reacción de permeabilidades, a ver si me quedó, ¿qué tiene? A ver, ¿dónde puesto? Que se ve, a ver si, sí, ahora sí. De una célula que tiene una relación de permeabilidad sodio-potasio de 0,02. O sea, la relación de sodio-potasio es 0,02. Teniendo en cuenta las concentraciones intra y extracelulares indicadas en el gráfico. ¿Sí? Acá tienen toda la del sodio, externa e interna, la del potasio interna, y la del potasio externa está acá, que está marcado en el 4. ¿Sí? Que está acá el punteado. Y les dice que esta relación de permeabilidad sodio-potasio la consideren 0,02. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el 0 de adelante no lo ponían, era 0.01, ¿sí? Acá se observan el 0.01 y acá el 0.05. Entonces el 0.02 estaría entre estos dos valores, pero tampoco es algo muy proporcional, ¿sí? Ya que esto es una escala logarítmica. Y entonces acá nos estaría dando por acá, ¿sí? Entre más o menos menos 95 milivoltios. Entonces dice que lo calculemos aproximado en este gráfico, ¿sí? Y luego que apliquemos la ecuación de Goldman para obtener el valor del potencial de membrana y comparemos estos dos resultados. O sea que por un lado nosotros acá, mirando el gráfico, nos da menos 95 aproximadamente, ¿sí? Si nosotros hacemos la ecuación de Goldman, en la cual no vamos a aplicar la parte del cloruro, porque en este caso sabemos que está en equilibrio, entonces lo que nos va a dar el potencial de membrana va a ser el potasio y el sodio. Vamos a aplicar esto, ¿sí? Con los valores. Acuérdense que esta relación es 0,02 según el enunciado. Utilizamos la concentración interna, ¿sí? Del potasio, y acá la externa del potasio, y acá la interna del sodio, y acá la externa del sodio. Y haciendo esa cuenta nos da el potencial de membrana, por medio de la ecuación de Goldman, nos da menos 97,84 milivoltios. Y en el gráfico nos daba aproximadamente menos 95. ¿Sí? Obviamente que no es muy exacto, esto es a fuego en cubero, como dicen, y el otro es con los valores de las concentraciones que nos aportan en los datos del ejercicio. ¿Se entendió? La comparación en el gráfico y en la ecuación. Sí, profe. El ejercicio 8 es teórico, y dice que completa la frase o tacha lo que no corresponde. Dice, el potencial de membrana en reposo tiene su explicación en la distribución simétrica-asimétrica de iones a través de la membrana celular. Es asimétrica, ¿sí? Ya está tachado con amarillo, ¿lo ven? La tachadura esta está tachado simétrica. Entonces es asimétrica justamente de los iones a través de la membrana y en la naturaleza de la misma. Son dos proteínas de transporte involucradas en el potencial de membrana en reposo. Un canal de potasio, ¿sí? Que permite que este ion difunda al exterior de la célula, y la sodio-potasio TPA, ¿sí? Que va a ser la que también nos ayuda. El gradiente de potencial químico del potasio facilita su difusión al exterior de la célula, pero su gradiente eléctrico está orientado hacia el interior, ¿sí? ¿Por qué está orientado hacia el interior? A ver si me lo pueden decir. El potencial químico hacia el exterior. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me va a determinar el potencial químico?
Porque va a ¿Dónde difundir está hacia negativo? la zona de menor concentración. Claro, el potencial químico me lo va a dar la diferencia de concentración. Va del de mayor concentración al de menor concentración. Entonces su difusión es hacia el exterior, que hay menos concentración. Y dice que el gradiente eléctrico está orientado hacia el interior. ¿Por qué? Porque hay más cargas adentro. Porque hay más cargas negativas adentro. Entonces la carga negativa va a tratar de que esa carga positiva que está adentro se quede, ¿sí? Porque las cargas opuestas se traen. Pero va a terminar ganando esta diferencia de concentración y va a terminar saliendo, ¿sí? O sea, el potencial electroquímico en sumatoria va a hacer que el potasio termine saliendo, ¿sí? Sí. Bueno, entonces dice, por lo tanto, la tendencia del potasio a salir de la célula se encuentra balanceada por su tendencia a moverse hacia el interior de la misma. Y en este estado hay un ligero exceso de cationes en el interior exterior, ¿sí? Hay un exceso de cationes en dónde, en el interior o en el exterior, y de aniones en el interior o en el exterior. Exceso de cationes en el interior. Cationes en el, ¿Interior? no, en el exterior. Y los aniones en el interior. Sí, cargas negativas. Sí. Esta situación se conserva gracias a la actividad de la sodio-potasio ATPasa, la cual bombea el potasio hacia el interior de la célula y conserva baja la concentración intracelular de sodio. Dicha bomba es también electrogénica porque, ¿qué hace? Entra 2 potasios y saca 3 sodios por ciclo, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Esto lo vieron cuando vieron bombas. El ejercicio 9 dice que realizan un esquema de la membrana en reposo. Esto les recomiendo que lo hagan como ejercicio para saber todo lo que hay en una membrana, ¿sí? Y qué es lo que va a estar, que va a generar este potencial intracelular negativo. Identifica, dice, mecanismos de transporte involucrados en dicho estado, indicando el sentido de desplazamiento de los iones. Esto les sirve de repaso y para que tengan una gráfica de qué es lo que pasa con todos las bombas, los transportadores, los canales y con los iones, las distintas concentraciones de iones. Y después dice que indique la estequiometría de los mecanismos que incluyas en el diagrama, ¿sí? O sea que todo lo que pongan, además pongan cuántos iones de uno sale, cuántos de iones de otro entra. Calcula el potencial de membrana en reposo considerando estas concentraciones, ¿sí? Potasio, sodio, intra y extra, cloruro, intra y extra. Y la permeabilidad, que al potasio ya saben que es 1, sodio 0,6 y cloruro 0,6. ¿Cómo calcularían el potencial de membrana en reposo con estos datos? ¿Qué utilizarían para hacerlo? ¿Con la ecuación de Goldman? Muy bien, la ecuación de Goldman. Ojo, no se confundan, ven esto y hacen, no sé, NERD, ¿sí? No, la ecuación de Goldman, ¿sí? Entonces, lo que hacen es colocar, esto lo vimos hoy, todos los datos, ¿sí? Y obtienen el potencial de membrana en estas condiciones, ¿sí? Algo que quiero que tengan en cuenta, porque alguna vez se les ha tomado algún examen en el cual les daban la relación esta de permeabilidad al revés. Les ponían permeabilidad del potasio sobre permeabilidad del sodio. Entonces ustedes lo que se tienen que dar cuenta es que le tienen que cambiar el signo a esto, porque está al revés, ¿sí? Así que ojo con esas cosas, porque eso a veces aparece en algún examen y como ustedes hacen todo mecánicamente, meten la pata y sale todo para atrás, ¿verdad? Cualquier cosa después, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta qué es lo que están mirando, qué relación, ¿no? Ah, sí, de la permeabilidad arriba y abajo. No, la permeabilidad de qué arriba con respecto a quién, ¿sí? Abajo. Porque la relación es esta, siempre el potasio abajo. Y, por otro lado, si ustedes obtienen un valor porque metieron mal los dedos en la calculadora que les da cualquier cosa, que no les da algo similar a esto, ¿sí? O un valor coherente, ¿sí? Menos 90 milivoltios les puede dar, depende de la célula, ¿sí?
pero por ejemplo no les puede dar menos 287, qué sé yo, milivoltios, porque les está dando cualquier cosa. Entonces, esto tengan en cuenta de que sea un valor coherente. Y si no es coherente y no les sale y no tienen tiempo o lo que sea, escriban en el examen, este valor numéricamente no es posible. Entonces, nosotros tenemos idea de que ustedes tienen un cierto grado de idea del tema, ¿sí? Y que pueden observar si algo está mal o está bien, ¿sí? Bueno, entonces el potencial de membrana en reposo es de 65,55 milivoltios. Terminé, a los piques. Bien. Entonces, ahora les voy a pasar acá en el chat les paso ¿cómo se llama? El link, pero una cosa se llama. Les voy a pasar el link para que hagan el ejercicio, ¿sí? Espérenme que haga esto. Ahí está. Fíjense si pueden entrar. No sé, no está trabado. Para hacer el ejercicio. Son 3 preguntitas. Dice que no, profe, que necesitamos permiso. Ah, esperen, entonces esperen un poquito. Listo, que debe estar bloqueado. Ya lo abro y lo retiro. Ahí pues, ahí me parece que ya se desbloqueó. Sí, profe, ahora sí. Ya se desbloqueó, ¿no? Sí.